Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. ¿Qué le estará pasando a Javier Milei por la cabeza en este momento, no? Pensaba mientras venía para la radio, para arrancar Diseño Universal aquí por Radio Caput, porque como que tuvo una semana un poco compleja. Si arrancamos de atrás, desde hoy para atrás, digamos, comenzó a recibir atenciones de la gente que él maltrató de alguna manera. Todos recordarán la forma medio escandalosa, casi infantil de alguna manera, que salió la ex canciller Diana Mondino del gobierno, cuando se la reprendió como a una criatura por haber votado, como siempre lo había hecho la Argentina, por Cuba, por el fin del embargo a Cuba, y eso fue el disparador para eyectarla del gobierno. Y la ex canciller comenzó en una entrevista muy interesante, porque un periodista que hace de periodista, que pregunta y repregunta y se mete y busca que la persona pueda expresarse y sonsacar la información, consiguió el periodista inglés de Al Jazeera que la ex ministra opine libremente sobre el caso Libra y Javier Milei. Y si seguimos para atrás, ayer una manifestación, donde el presidente obviamente no queda bien parado, ¿no? O es corrupto o no entendió. No sé, son las dos cosas bastante tremendas en relación a qué se trata del presidente. Después, una marcha multitudinaria ayer, una expresión popular religiosa, pero también popular muy fuerte, ligada a San Cayetano, al 7 de agosto, el Día del Trabajo, y un mensaje nuevamente muy contundente de la Iglesia. El miércoles 12 al hilo se comió el gobierno nacional. Si hablamos tenísticamente, en dos sets seguidos perdió en 0. Pero en votaciones en el Congreso, y viene más en ese terreno. Aparentemente la oposición comienza a ordenarse y comienza a manejar la agenda en el Parlamento. Y más atrás aún, el martes
una manifestación de personas con discapacidad, y si esperábamos más de este gobierno, lo consiguieron. Lo consiguieron a través de Patricia Bullrich y la represión. Bueno, creo que son títulos de una semana que no debe haber dejado muy contento a Javier Milei, al jefe, su hermana, y a sus colaboradores más inmediatos, más allá de que pueden celebrar, sí, que se fagocitaron definitivamente al PRO, porque ya no hay más color amarillo, ya no hay más amarillo en ningún lado, todos y todas son violetas. Y así lo demostraron el propio Ritondo, vestido de violeta, en una foto para la campaña en el partido más peronista de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. Un breve pantallazo, muy rápido, pero para empezar a charlar y para empezar a reflexionar sobre lo que fue esta semana tremenda para la Argentina, esta semana fría de invierno, fría en los bolsillos, frialdad en los gobernantes, y por ahora, solo por ahora, cierta pasividad en la mayoría de la sociedad. Pero, como bien hemos demostrado con la situación de los casos que fuimos contando y narrando, esa inercia social se va rompiendo. Esto es Diseño Universal, estamos en Radio Caput, y allí en Concepción del Uruguay, mi hermano Fabián Galarraga. A ver si estás, Fabián. Aquí estamos, me parece, ¿eh? Ah, sí, estás. No te veo, sí, pero te escucho, dijo el ciego. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Bien, muy bien. Aquí pidiendo disculpas por anticipado por alguna afección de la garganta, que es bastante lógica en esta época del año. Y además somos medios mañosos los que dependemos tanto del uso de la voz. Entonces en el frío siempre nos complica un poquito más, pero escuchándote el resumen pensaba qué payasos que son todos, ¿no? Porque, digo, todos estos Ritondo vestido de violeta, pero por favor. Bueno, hemos llegado al extremo tal vez, aunque se superan, los tipos logran superarse siempre tienen un pasito para superar la marca. Podría considerarse un extremo lo de ayer, lo de la simbología del nunca más, tan irrespetuosos que son de todo. Yo digo, cuando se termine este experimento de Milei, ¿en qué van a quedar los Ritondo, los Santilli? Porque estos tipos se reciclan y logran aparecer otra vez como las alternativas, ¿no? En distintos momentos logran parecer o hacerle creer a alguna gente que son alternativas. Aquí en Entre Ríos y en todo el interior, bueno, al igual que ocurrió en todo el país, lo del martes fue muy potente en cuanto a las expresiones, en lo que refiere a las personas con discapacidad, siempre por supuesto esperando más y acordando con vos en esto de la pasividad que todavía exhibe nuestra sociedad, porque debiéramos tener una respuesta mucho mayor todavía, mucho más presente y mucho más potente. Lo del miércoles en diputados, bueno, tal vez sea una muestra. Yo no sé cómo se va a traducir eso, porque como como bien decías, el PRO, incluso buena parte de la UCR, con peluca, sin peluca, no sé qué, fagocitados por La Libertad Avanza, en el Congreso, sin embargo, bueno, parece ir quedando claro dónde se paran unos y otros. Y bueno, y ayer, como decíamos, este tema de lo que pasó tanto con la ex canciller como con el cierre de las alianzas. ¿Sabés cómo se llama aquí en Entre Ríos la alianza que representa el gobernador Rogelio Frigerio? Se llama Libertad Avanza Entre Ríos. Como en todo el país, claro, donde se hizo esa alianza, es la Libertad Avanza, bien desmemoriados todos los del PRO y de Cambiemos que se olvidaron de todo, ¿no? Para ser parte, el afán de ser parte, de ser protagonistas, de ocupar un lugar. Una vez más queda probado que siempre tuvieron
el propósito principal del antiperonismo. Y ahora se dice, se conforma la alianza para enfrentar al kirchnerismo. Ese es el discurso. Y bueno, y por supuesto que ayer resuenan más fuerte que nunca las palabras de Teresa y de Peteco, ¿no? En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder, el que debe responder, está mirando a otro lado. Bueno, así las cosas, pero yo le agregaría, este tiempo, Fabián, le agregaría, ¿sí? si me permitís, más que mirando a otro lado, está trabajando para otros, porque claramente Sí, aquí claro. lo que sale o lo que no entra, mejor dicho, a los bolsillos de las jubiladas y los jubilados, lo que no va a prestaciones de discapacidad y a pensiones, lo que no va a las universidades. El martes teníamos una reunión con el rector de la Universidad de José Cepaz, Universidad Nacional de José Cepaz, y es patético el panorama que anuncian para los próximos meses en las casas de altos estudios. Todo eso que no va a políticas públicas, a la obra pública y a tantas otras vertientes de donde tendría que estar trabajando el gobierno nacional, por supuesto que es una enorme transferencia de recursos para el sector más poderoso, los jefes, los verdaderos jefes de Milei. Porque Karina es como un simulacro, una figura de apoyo, de apego que el presidente necesita para sostenerse. Pero sus verdaderos jefes son los que están en la sociedad rural y en tantos otros sitios, contados con los dedos de una mano, pero son los que se están enriqueciendo con este modelo de transferencia de recursos fenomenal, como nunca hemos visto, o como sí hemos visto, pero fue en la dictadura. Adentro y afuera del país están los verdaderos jefes de este gobierno, que tienen una estructura muy, muy ortodoxa, disfrazado de la antipolítica y de lo transgresor y todo el verso que tanta gente se ha comido, lamentablemente, esta curva tan grande, tan profunda y tan dañina para la Argentina. Pero bueno, ahí vamos, avanzando, saludándolos, diciéndoles que, bueno, de esto, de tantos temas tenemos para contarles hoy en la tarde de Radio Caput, en esta jornada y por supuesto mirando un poco el panorama que se viene hacia los próximos días y meses también. ¿Cómo terminó el peronismo ahí en Entre Ríos? Porque aquí la novedad principal, después podremos hacer próximamente un recorrido para ver las alianzas y más aún cuando ya estén los nombres, pero como los nombres, claro. Juan Grabois se guardó una carta, ¿no? No fichó a Patria Grande en Fuerza Patria y deja una puerta abierta para jugar solo si es que no tiene un lugar su gente en las listas con nombres y apellidos bien concretos. No sé cómo algo por el estilo entiendo que pasó en Entre Ríos. Acá diríamos que todavía no terminó, pero en principio hay dos frentes inscriptos por ahora, podríamos decir, que son los que estarían representando una parte del peronismo. Uno es Fuerza Entre Ríos, que sería el equivalente a Fuerza Patria. Val, Mitchell, Marclay, de aquí de Concepción del Uruguay. Y el otro se llama Ahora la Patria, donde está la actual diputada nacional Carolina Galliard, entre otros. Yo creo que que están jugando fuerte los egos una vez más, en el caso del peronismo en Entre Ríos. Creo que se nota mucho la falta de liderazgo, la falta de jefatura. Por un lado, una lista que es la lista, llamarle vos, de la estructura, que se armó a fuerza de aparato, digamos, sin consultar a nadie. Se inscribió la lista con estos nombres, la lista de los popes, digamos, de los jefes territoriales, la lista de Rosario Romero en Paraná, que es la intendenta,
Adán Bale, el que fue candidato a gobernador, Mitchell, que es un hombre muy ligado al masismo, la lista de Laurito, porque su secretaria de Desarrollo Social, Laurito, el intendente de aquí de Concepción del Uruguay, candidata a diputada, y hubo mucho enojo porque cuando se llegó el momento de cerrar para ver si podía haber internas dentro del peronismo, las otras listas quedaron afuera por cuestiones técnicas. Bueno, eso determinó que hoy haya un sector que armó y presenta un frente por afuera. Vamos a ver, porque siempre hay chances de la negociación de aquí hasta la semana que viene, porque una cosa es que estén inscritos los frentes y después hay que ver de aquí al 17 de agosto finalmente quiénes se presentan y cómo, ¿verdad? Claro. Bueno, una vez más, y algo que se reitera, creo yo, en muchos espacios provinciales, donde no existen los caudillos o los líderes absolutamente reconocidos por todas las vertientes. Fíjate vos que en Mendoza, sin embargo, se logró algo que no venía ocurriendo, y creo que ahí es donde prima más el espanto, ¿no? Cornejo, la alianza también allí con La Libertad, Avanza, y el kirchnerismo y el peronismo se lograron fusionar mucho más que en otras ocasiones, y eso no deja de ser una buena noticia, pero es un caso más testigo de lo que no ocurre en otros lados, la falta de jefaturas, como bien describías, y sobre todo mecanismos más amplios y más participativos para que los afiliados, ¿qué pasa con la vida institucional de los partidos? Que es algo que realmente está en vías de desaparecer. ¿Qué democracia vamos a tener si los partidos que avivan esa democracia no la ejercitan dentro o puertas adentro? Ojalá que esta nueva oportunidad electoral, esta nueva instancia electoral que tenemos en la Argentina nos permita reflexionar, porque de lo contrario la política que se reduce a los escritorios y a los acuerdos de jefes, cada día se aleja más de la gente y de sus necesidades y de sus problemas. Y después nos preguntamos y debatimos por qué gobierna Milei la República Argentina. Sí, claro, gobierna Milei por esto, porque desde los sectores progresistas, más allá de que muchos otros se han traicionado, hay muchos radicales que se han traicionado, ni hablar de lo del PRO, algunos tal vez se sientan más cómodos, algunos del PRO tal vez se sientan más cómodos en la derecha extrema que en el camino del medio, pero la gran responsabilidad la tiene el progresismo aquí de encontrar factores de unidad. Y todas estas divisiones terminan siendo absolutamente funcionales. Aquí en Entre Ríos es una división del peronismo, es absolutamente funcional al sector de Milei más frigerio. Y bueno, y fíjate vos hasta qué punto eso puede significar a la hora de la conformación del próximo Congreso también, porque en eso también hay que pensar, Claro, porque esta fisonomía de Congreso que vimos votar y propinarle esta paliza en diputados al gobierno, le quedan pocos meses. En diciembre va a cambiar. No sabemos bien cómo será, pero va a ser otra. No va a ser exactamente esta que vimos en acción esta semana. Pero si te parece, antes de profundizar en todos estos temas y seguir charlando, hay un autor que nos gusta mucho a vos y a mí, que se llama Aníbal Zampayo, un uruguayo que escribió cosas hermosas al río, a la gente, a sus necesidades, canciones como que pudieron reflejar, por un lado, la belleza del paisaje, pero también, por otro lado, el sufrimiento de sus habitantes, como esta que vamos a disfrutar en las voces de 2+1 junto al Chango Espaciuco.
rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos van de su cauce a beber. Fiesta ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, hace si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Impresionante estos muchachos, cómo tocan. La verdad que da envidia para los que alguna vez nos entusiasmamos con la guitarra y el acordeón. No es tu caso, Fabián, no es tu caso. Lo encontré a Marcelo de la Mea hace unos meses, lo encontramos ahí en Corrientes, andaba en la Fiesta Nacional del Chamamé. Tremendos músicos, estos muchachos de 2+1, con el chango, además la poesía de Aníbal. Hay que poner Señor Presidente un día, a propósito de las canciones de Aníbal Zampayo. Dijo Aníbal, alguna vez se cuenta que cuando bueno, él andaba con algunos muchachos, ¿no? de los tupamaros uruguayos. Claro. Y los detuvieron en un lugar y los tenían interrogándolo, y él le dijo, yo no, dice, yo nada, yo soy el traidor nomás. ¿Cómo el traidor? Dice, si yo soy el que los trae a los muchachos. Qué maestro. Y un enorme poeta. Y Sanducero el hombre, lo teníamos muy cerquita nosotros por aquí, venía mucho aquí a esta zona, ¿no? A Colón, a Concepción, venía mucho Aníbal en sus tiempos que estaba en esta parte de América, ¿no? Y vos sabés que, hablando de Misiones, del paisaje que retrató Aníbal Zampayo, del río Uruguay, que le escribió, creo, de las canciones más hermosas al río Uruguay, vamos a charlar, Fabián, ahora con Noelia Enris. Ella es antropóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el CONICET, ligada a la Universidad de San Martín, docente también. Sabemos todos lo que está atravesando la ciencia en la Argentina.
El miércoles se votó entre todos los proyectos que hay, está contemplado también la situación de las universidades, que están realmente en emergencia, y ni hablar de los investigadores y de el destino de nuestro país en ese campo. Más de 4.000 ya dejaron sus puestos, muchos otros tientan suerte para ver si se abren oportunidades en el exterior y realmente, como en otros órdenes, viviendo un profundo retroceso. Y Noelia es además investigadora allí en Misiones, porque uno de los temas que ella profundiza e investiga son las infancias de los pueblos originarios, que ella ya nos contará. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por atendernos aquí. Fernando Galarraga, en Entre Ríos, Fabián Galarraga, y nos encanta charlar con vos esta tarde. ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Gracias. ¿Por qué no nos contás un poquito primero de esta investigación y de cómo surge y qué es lo que te estás encontrando en ese trabajo de investigación allí en Misiones? Temas tan invisibles, ¿no?, para el resto de la sociedad muchas veces. Sí, bueno, mi investigación se enmarcó en una serie de proyectos de investigación que se desarrollaron los primeros años de la década del 2000 en equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, donde yo me formé, que se interesaron por las infancias indígenas, que confluyeron en ese interés por las infancias indígenas. Y bueno, yo especialmente me interesé en ese momento por la situación de las infancias indígenas Mbuá Guaraní. El pueblo Mbuá Guaraní es un pueblo atravesado por fronteras nacionales, habita en territorios de Argentina, de Paraguay y de Brasil, y por supuesto en el vínculo con cada Estado nacional encuentra singularidades en su forma de poder atravesar lo identitario, ¿no? Y en el caso de la provincia de Misiones, actualmente las comunidades sostienen la demanda por regularización de los territorios que habitan, que es una demanda muy urgente, como ustedes se imaginarán. Sí. ¿En qué zona de Misiones están ellos? Ellos habitan en muchas regiones, en muchos de los departamentos de la provincia, sobre todo en la región norte, o de la mitad de la provincia hacia arriba, pero en muchos de los departamentos de la provincia tienen ocupación ancestral. Yo hice investigación en distintas comunidades, comunidades de la zona de Aristóbulo del Valle, de la zona de la Reserva de Biosfera, después unas comunidades muy particulares que están en el municipio de General San Martín, y en los últimos años investigo especialmente las comunidades que habitan en el área de Iguazú. Bien, sí, Fabián. Noelia, un gusto. ¿Qué características, digamos, qué podemos hablar, qué podemos contar de las infancias, de la vida que se desarrolla, más allá de esta lucha por la regularización territorial, que es una lucha tan añeja también, ¿no?, que tiene tanto tiempo y que seguramente no será fácil de resolver, sobre todo para los sectores que siempre pierden? Bueno, si yo tuviera que decirte qué es lo más relevante de la situación de las infancias en Mbuá Guaraní, lo primero que te diría es que son infancias que llegan monolingües en su lengua indígena a los espacios educativos. Espacios educativos que están pensados para otro perfil de estudiante, más allá de que en Misiones desde mediados del 2000 existe educación intercultural bilingüe. Esa educación intercultural bilingüe sigue teniendo un proyecto que es alfabetizar en español. Claro. Y los docentes que hacen esfuerzos inmensos por acercarse a la singularidad de estos niños y niñas necesitan apoyos muy fuertes desde las comunidades para poder acompañar esos procesos formativos.
Y los agentes interculturales, que son las personas que terminaron su educación primaria y que tienen algunas capacitaciones para desempeñarse como pareja pedagógica de los docentes, no tienen nombramientos completos. Es decir, no están con los docentes la misma cantidad de tiempo que está el docente frente al aula. Y ese apoyo es muy necesario que se complemente porque es el que permite que la lengua en realidad guaraní no sea una lengua en fuerte retracción, que es lo que ha pasado con otras experiencias de educación intercultural bilingüe en otras provincias, que el español termina ocupando muy fuertemente el lugar de la lengua hegemónica que es y desplazando a las lenguas originarias. Es decir, con toda la pérdida que eso supone. Perdón. No, justamente iba a agregar eso, que sí. supone una pérdida enorme para esa infancia que recibe una educación parcial, no en su lengua de origen, y de alguna manera llevada de la mano, incitada, obligada a dejar atrás su ancestral lengua materna, ¿no? Claro. Considerando además que son infancias que las primeras canciones que escuchan de sus madres, de sus padres, de sus abuelas, de sus tíos, son en lengua indígena, que juegan en lengua indígena todos los primeros años de su vida, que se vinculan de esa manera en el espacio comunitario. Entonces, es muy importante poder habilitar esa lengua, ese registro en el espacio educativo. Más allá de que, que la interculturalidad... Perdón. No, claro, iba a decir que la interculturalidad, termine usted. No, que la interculturalidad es un valor para cualquier sociedad, para todos, no solo para los niños en lengua guaraní. Una sociedad intercultural es una sociedad más rica, entonces apoyar, sostener la experiencia intercultural de esas infancias es de algún modo hacer más rica la sociedad argentina, aunque muchos no lo sepamos o lo sepamos a medias, ¿no? No, y siguen viendo a esas diversidades culturales como parte de una amenaza, de un peligro, algo que hay que unificar, pintar del mismo color, que centralizar, hegemonizar de alguna manera. Claro, exacto, sí, la mirada de lo intercultural desde los sistemas públicos, tanto educativo como de salud, es una mirada problemática, que muy pocas veces se entiende que hay ahí un valor para toda la sociedad, ¿no? Y la sociedad argentina también lo ve así, finalmente, ¿no? Porque desde los programas públicos, digamos, desde los dispositivos diseñados del Estado, la interculturalidad la poseen esos sujetos, digamos. Hay que pensar lo intercultural para el niño indígena, ¿no? Es para el otro. Y en realidad nos estamos perdiendo algo muy valioso que tenemos como sociedad. Y en ese sentido no tenemos un sistema que reaccione para bien, ¿verdad? Que se abra desde el punto de vista educativo, sino más bien por fuera de lo discursivo, en la práctica parece ser lo contrario. Y sí, mira, si frente a la situación de elecciones algún candidato planteara que su reforma educativa es incorporar el guaraní como lengua transversal dentro del sistema educativo, tendría resistencias. Esa es la verdad, ¿no? La sociedad argentina se piensa a sí misma como europea o digamos con una perspectiva europeísta de su realidad, con metas europeístas para su población. Sí, mezclada con los inmigrantes, pero con los inmigrantes que vinieron de Alemania, de Suiza, de Italia. Claro, sí. Y entonces la mirada de lo intercultural, de raíz americana, digamos, del intercultural propio, originario,
bueno, es una mirada que cuando se puede se la esquiva, ¿no? Desde la sociedad, desde el modelo de sociedad nacional. Noelia Enríez, investigadora del CONICET y docente universitaria, y nos está contando esto tan interesante de su trabajo allí en Misiones con las infancias de pueblos originarios. ¿Y cómo subsiste esta investigación y este proyecto y darle visibilidad a todo esto que ocurre, sacarlo a la luz en este contexto tan complejo de desarticulación de todo lo que es ciencia, este ataque a la universidad pública y, por supuesto, lo que ya sabemos que se piensa hoy desde el poder en la Argentina en relación a este tipo de investigaciones, al objetivo concreto de tu investigación en particular? Mientras tanto, vemos que es un fenómeno en redes la expedición de colegas tuyos allí en la fosa en Mar del Plata, ¿no? Que ha tenido tantas y tantas visualizaciones. Sí, bueno, porque CONICET es un organismo que ha sido pensado con mucha pluralidad. Y por supuesto atravesó momentos más críticos, no como el actual, pero sí otros momentos críticos. Y como fue pensado con pluralidad, es un organismo que financia investigaciones de temáticas muy diversas y con líneas de investigación que pueden hasta ser completamente antagónicas. Esa es la pluralidad que el organismo ha tenido hasta aquí. No son militantes kirchneristas, entonces, me estás diciendo. No, para nada. El organismo tiene una gran diversidad de investigadores con perfiles muy, muy diferentes, algunos muy asociados a la producción para empresas, en campos de la alimentación, por ejemplo, asociados a laboratorios, por ejemplo, la Universidad de San Martín, de la que yo formo parte, fue parte de un consorcio que produjo la única vacuna de COVID que se desarrolló en América. Claro. Noelia, a ver, cuáles son las chances de que se salve el organismo? Porque como viene, esta gente parece querer llevarse todo puesto. Tenemos un tema técnico ahí con Creo que la perdimos, Noelia. Me parece que la perdimos. No es que había interrumpido ella abruptamente la idea, sino que se cortó, Sí. Ahí Martín Loza, Bueno, nuestro operador, ya está tratando de recuperarla porque realmente estaba muy, muy interesante la posibilidad de charlar con una investigadora de las características de... Ahí se vuelve a cortar, me parece. Ahí está, claro. Ahí ya está, Noelia. Ahora sí. Noelia, estaba usted desarrollando una idea que tenía que ver justamente con el sentido del organismo, y yo le sumaba la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las chances de que verdaderamente el organismo se salga a flote, se sostenga, se salve en un contexto donde esta gente parece venir a llevarse todo puesto? Es que la verdad la situación es muy crítica en este momento, es muy crítica realmente, porque primero hay un enorme grupo de personas que está esperando sus altas. Nosotros tenemos un sistema por el cual nos evalúan, primero tenemos una formación muy larga dentro del sistema como becarios, ¿no? Que en general es una formación de 8 años, ¿no? Luego de eso podemos intentar incorporarnos en la carrera de investigador científico. Esos 8 años que somos becarios no tenemos aportes. La beca es un estipendio. Son 8 años que pasamos estudiando, formándonos, pensando proyectos, articulando con organismos, con privados, bueno. Luego de eso podemos intentar aplicar a la carrera de investigador. En este momento hay un grupo enorme de personas que fue evaluado a través de ese sistema, que es un sistema muy estricto de evaluación, que tiene puntajes muy estrictos para cada uno de los ítems que se espera que alguien haya cumplimentado para ingresar al organismo.
personas que, por supuesto, han tenido como mínimo un doctorado, en líneas generales postdoctorados, a veces más de uno, que publican artículos en revistas académicas con referato, que, bueno, como que sus investigaciones ya tienen impacto en la sociedad. Y no están siendo nombradas. Claro, sus cargos atravesaron todo ese sistema de evaluación y resultaron favorecidos por la evaluación. Se les informó que se iban a incorporar como investigadores, pero no se les da el alta. Y es que es un gasto, Noelia, es un gasto. Es un gasto. A muchos de ellos se los mantiene con becas, como si tuvieran una beca postdoctoral extendida hasta tanto se les dé el alta, pero no hay perspectiva de cuándo se va a dar ese alta. Mientras tanto, nosotros los que sí ya somos investigadores, seguimos sosteniendo las dinámicas de evaluación interna y el organismo sigue manteniendo sus metodologías de evaluación interna, tanto de quienes ya están incorporados como de las personas, bueno, hasta la última convocatoria que hubo, porque este año no se abrió convocatoria. Pero los investigadores que estamos dentro del sistema, seguimos manteniendo nuestros sistemas de evaluaciones, de rendiendo cuentas. El asunto, Noelia, es que estos 2 años más, 2 años y medio más, así no se sostiene. Es muy difícil, porque son 5 años, digamos, se van a generar 5 años consecutivos de baja presentación y de una mirada hacia el exterior. Claro. Ezeiza viene a ser un poco más atractivo que atravesar todo ese proceso para que luego no te nombren y para que si te nombran los sueldos no alcancen. Y imagino que tampoco hay partidas presupuestarias para apoyar esas investigaciones particulares de todos ustedes. Claro, y está la otra pata que es el sostenimiento de los laboratorios. En el caso de ciencias sociales, a nosotros lo que nos faltan son recursos para el trabajo de campo. Pero a los investigadores que trabajan en espacios de laboratorio les faltan los recursos para sostener los insumos de laboratorio. Claro, con el agravante de que hubo un préstamo del BID para proyectos de investigación que nuestras propias investigaciones ganaron y que el gobierno cobró y no giró. Un financiamiento. Qué bárbaro eso. Vos sabés que es algo que se repite en muchos organismos. Proyectos que fueron presentados, que se trabajaron durante mucho tiempo, que se presentaron a fondos internacionales como el BID, el Banco Mundial, otros organismos internacionales de cooperación, y que finalmente no se están ejecutando. La plata se recibió, pero nunca se pusieron en práctica las labores puntuales de esos proyectos por los cuales se consiguió ese financiamiento. Claro, a nosotros lo que pasó es que los financiamientos llegaron a la Agencia de Ciencia, pero la agencia nunca los viabilizó. Por lo tanto, ese financiamiento no sabemos dónde está. La comunidad científica no sabe dónde está. Y bueno, y eso, la verdad que ya ha sido advertido el Banco Interamericano de que esto pasó, pero bueno, esos financiamientos quedaron en el aire. Y si ese financiamiento no se ejecuta como corresponde, no se pueden solicitar otros más. Para ir terminando, Noelia, y agradeciéndote una vez más la amabilidad, la charla, el intercambio con otros colegas tuyos, más allá de esto, de pensar en desarrollar su actividad profesional fuera del país, pero digo, como en tantos ámbitos, imagino que hay mucha gente que habrá votado este gobierno. También en el CONICET, lo votaron personas con discapacidad, lo decían el martes en la marcha, médicos residentes, jubilados, empleados públicos, tanta gente que acompañó, confió o buscó una esperanza en esta gestión nueva que estamos atravesando, y sin embargo hoy el resultado es muy dramático. No sé si recoges algo de esto en el intercambio con tus colegas.
Sí, por supuesto. Esto es en el aula en el que uno da clase. Hay estudiantes que son votantes de este modelo. En el espacio científico también. Y bueno, y es difícil pensar qué proyectaron en esta esperanza, ¿no? Es difícil, pero bueno, justo la función del cientista social es tratar de entender también esas expectativas y ese punto de vista. Y bueno, yo creo que ahí hay algo de cómo es narrado el Estado en términos del contenido cotidiano que recibimos, cómo se narra el Estado del que formamos parte en los medios de comunicación y en los espacios públicos cotidianos, que hace a que las personas crean que en realidad el Estado es un poco responsable de nuestros males y no de las cosas que nos hacen bien o que hicimos bien. La construcción del relato que ha calado muy hondo, ¿no? Totalmente, sí. Enormemente agradecidos, Noelia. Felicitaciones por tu trabajo, por la investigación. Vamos a seguir charlando porque es realmente apasionante y, por supuesto, todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento a nuestros investigadores e investigadoras, a la ciencia argentina y a lo que ustedes nos generan y nos brindan. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es muy importante en este tiempo la divulgación de lo que hacemos para darle sentido a nuestra práctica. Nos quedamos con un poquito más del Chango Spasiuk y 2+1 con esta música que nos lleva a Misiones, allí donde investiga Noelia Enris, la investigadora que charlaba con nosotros. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Y más Chango Spasiuk, Fabián Galarraga, desde Concepción del Uruguay. Realmente interesantísimo lo que pudimos charlar y cómo nos ayuda la música a trasladarnos a esas hermosas misiones que tanto queremos nosotros en particular. ¿Estás ahí? Se cayó, parece,
Se cayó. Bueno, no hay problema, lo tratamos de recuperar, pero ya teniendo en cuenta que nos estamos despidiendo casi en los últimos minutos, recién en la apertura, para ser más concreto, hablábamos de lo que ocurrió el martes, con esa manifestación que no solo se dio aquí en Buenos Aires, sino en distintos puntos del país también, pero aquí en Buenos Aires tuvo la particularidad de la represión, de las fuerzas de seguridad que nos avergüenzan y que se fueron encima de personas con discapacidad en silla de ruedas, personas ciegas, personas con autismo, familiares, trabajadores. Bueno, es indescriptible, basta ver las imágenes, escuchar los audios para saber lo que atravesaron en esos ratos angustiantes, quienes fueron a decirle a los legisladores y a la sociedad toda que la ley de emergencia en discapacidad es urgente y es necesaria, porque justamente se llama de emergencia porque la situación del sector es tremendamente crítica. No deja de llamarme gente, de convocarme organizaciones, en función de ver cómo podemos ayudar a las personas que directamente y sin decir agua va, dejan de cobrar su pensión. De un saque le arrebatan del bolsillo su dinero. Esa magra suma que representa la pensión, pero que sin embargo es el sostén para muchísima gente. Y eso parece no importarle a la gestión actual. Y el veto que se promulgó el lunes generó esa marcha y por supuesto que también va a seguir generando reacciones como esta que vamos a compartir con ustedes. Esta producción donde las voces de la discapacidad reclaman al Congreso y reclaman a la sociedad que no los dejen solas ni solos. No al veto. No al veto. Repetimos no al veto. No al veto. No al veto. No al veto de la ley de emergencia en discapacidad. No al veto. Mi nombre es María y soy la mamá de Ignacio. Soy Ivana, mamá de Martina. Soy Lautaro Guananja. Soy Tabelas. Yo soy Darío, papá de Isabela. Soy Andrea, mamá de Isabela. Yo soy Jeremías, el hermano. Soy Víctor, papá de Lautaro. Mi nombre es María y soy la mamá de Octavio. Soy Silvina García, mamá de Lautaro Guananja. Mi nombre es Osvaldo, soy el papá de Pablo. Mirta, mamá de Pablo, desde Merlo, San Luis. Mi nombre es Rita, soy mamá de Malena. Soy Viviana, mamá de Franco. Decimos no al veto de la ley en emergencia en discapacidad. Queríamos agradecerles a los diputados y a los senadores el apoyo, pero más que nada pedirles que por favor no nos abandonen con este veto. De ustedes depende que se promulgue la ley de emergencia en discapacidad. Queremos seguir con nuestra terapia, ayúdenos. Les pido por favor que no nos dejen solos. Necesitamos de su ayuda. Ustedes pueden revertir esta situación. Sigan defendiéndonos. Es momento de dar pelea contra el veto. No nos dejen solos. No nos suelten la mano. Les pedimos que nos sigan acompañando. Contamos con ustedes. Ayúdennos. No nos abandonen, no al veto. Que seamos menos no significa que seamos menos. 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 Y en realidad no somos tan menos, numéricamente hablando. Son 5 millones las personas con discapacidad en la Argentina. Si calculamos que una familia tipo es de 4 personas, estamos hablando de más de 20, 25 millones de la población, casi la mitad del país, atravesada por la discapacidad, en algún punto por la discapacidad. Esa discapacidad que puede ser realmente una cuestión compleja de atravesar cuando hay barreras burocráticas, cuando hay discriminación, cuando hay bullying, cuando hay falta de recursos, cuando hay desinformación y eso genera y construye los prejuicios que todavía anidan. Pero parece que de nada de esto se enteran en la Casa Rosada o en Ransay 2250, donde se conducen los
destinos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es realmente impresionante escuchar en los medios y en las redes la palabra discapacidad tantas veces, porque este es un colectivo que muchas veces, lo hemos dicho aquí, es invisibilizado. Es una temática invisible para el resto de la sociedad, como lo que charlábamos hace un rato con Noelia Enriz, la antropóloga que investiga las infancias en Misiones. Son temas de los que no se habla, no se escucha, y mucho tratamos de revertir la invisibilidad de las personas con discapacidad. Muchas organizaciones, muchos familiares, muchos organismos a lo largo de los años han trabajado para revertir esa invisibilidad, porque indefectiblemente, si queremos cambiar de manera profunda la situación de este colectivo en el país, la sociedad toda debe tomar conciencia, porque la sociedad toda es protagonista también de las barreras. Lo que ocurre hoy es que estamos en emergencia porque el principal actor para eliminar esas barreras y para promover esa toma de conciencia es el principal obstáculo. Es el enemigo hoy de las personas con discapacidad. Ojalá que lo que ocurrió en el Congreso, cuando se aprobaron estas leyes, ojalá que lo que la sociedad está visibilizando tenga también su correlato en otros escenarios. Primero, con la participación electoral. No podemos dejar de ir a votar. Las personas con discapacidad, sus familias, todo el sector. Y después, por supuesto, cada uno de acuerdo a su opción, pero me parece que es el momento de decir basta a un modelo de sociedad que nos quieren imponer y que deja gente afuera. A los jubilados, a los empleados públicos y a las personas con discapacidad. Pero vamos a seguir profundizando y hablando de todo esto la semana próxima, porque desde este espacio proponemos pensar y dialogar y debatir para construir con perspectiva de diseño universal una sociedad argentina que nos contenga a todas y todos. Desde Radio Caput estuvimos con Martín Loza, Fabián Galarraga y mi nombre, Fernando Galarraga. Hasta la semana próxima. Gracias. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo